Sean bienvenidos, queridos hermanos y hermanas en Cristo de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. De igual forma queremos hacer extensivo nuestro saludo a los amigos y amigas que nos honran con su acompañamiento a nuestro culto dominical. Los saludamos en el amor de Cristo nuestro Señor. A todos y cada uno de ustedes deseando que el amor de Dios haya sido real en sus vidas durante toda esta semana que acaba de finalizar y que su tiempo con nosotros sea de mucho provecho. Hoy es 5 de julio del 2020. Nos encontramos celebrando nuestro culto dominical con mucha alegría y con un corazón dispuesto para celebrar y escuchar la palabra de Dios, la cual nos alumbra y guía, dándonos refrigerio en tiempos de mucha necesidad física y espiritual. Mi nombre es Oscar López y agradezco su acompañamiento en esta mañana que Dios nos ha permitido estar alabando su nombre para gloria de nuestro Dios y Padre Celestial. Nuestro hermano Ángel Ortega estará compartiendo en unos minutos con todos nosotros el tema del mensaje La sabiduría en la vida del cristiano. También deseo recordarles que hoy tendremos Santa Cena y los animo a preparar nuestros corazones para participar en la forma correcta. Además, sería conveniente tener a mano dos elementos que son el pan y el vino de uva no fermentada. De no contar con ellos, podemos utilizar un pedacito de galleta y un poquito de agua. Bien, los invito a buscar en la Biblia el Salmo capítulo 46, versos del 1 al 3. Repito, Salmo capítulo 46, versos del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Medita en esto. Esta palabra significa que Dios nunca nos ha dejado solos. Él nos ama y está presto a auxiliarnos en cualquier circunstancia por la que estemos pasando. Bendito sea Dios. Acompáñeme a orar. Oremos así. Padre de la gloria, venimos hoy ante ti con un corazón humilde reconociendo tu santidad, amparo y fortaleza en medio de nuestras tribulaciones. Te adoramos y te agradecemos, pues tú siempre estás presto a auxiliarnos, por lo que no debemos sentir temor, aunque frente a nosotros haya todo tipo de turbación. Es necesario, pues, que nuestra comunión contigo sea permanente mediante tu palabra y tu Espíritu Santo. Pedimos que tu Espíritu abra nuestros oídos y nuestro entendimiento para escuchar tu palabra y que uses a nuestro hermano Ángel Ortega para que la predicación de esta mañana sea conforme a tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, hermanos, los invito a que nos unamos cantando juntos del himnario Celebremos su gloria, himnos al Señor en el siguiente segmento de nuestro culto dominical. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Himno 302. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, se has
has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo, con él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta, sin Cristo esclavo yo soy, sin Cristo no hay esperanza, mas con él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, con él seguro estoy. Nos ha dado preciosas promesas. Segunda de Pedro 1:4. Himno 273. Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán con su fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Y el Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Segunda a los Tesalonicenses 3:16. Himno número 366. En Jesucristo. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En
nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación. Calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir, siempre dirija nuestro vivir. La bendición de Jehová es la que enriquece. Proverbios 10:22. Himno número 329. Fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. En los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad y puro amor. Nos ampare tu presencia, oh bendito Salvador. Tenemos información importante que compartir con ustedes. En el mes de julio comenzaremos con la transmisión de 2 jornadas de cultos dominicales. Uno a las 9:30 am y el otro a las 11 antemeridiano. Estemos atentos al mensaje de la palabra de Dios impartido en las 2 jornadas y comprometámonos a estar permanentemente invitando a otros a escuchar la palabra del Señor. El sábado 18 de julio se estará transmitiendo el primer evento virtual de damas del 2020, en un mensaje enfocado a la edificación de las hermanas de nuestra congregación y a toda aquella dama
a la que le hagamos llegar el mensaje por medio de nuestras invitaciones a escucharlo. Si usted desea ofrendar o diezmar vía electrónica o en el banco o en el acto banco, puede hacerlo a la cuenta número 11-401-01-5776-6. Repito el número de la cuenta. 11-401-01-5776-6 del Banco de Occidente. Le recordamos que si usted tiene una petición de oración, comuníquese con la hermana Karen Sánchez al celular número 33 65 71 31. Repito el celular 33 65 71 31, y ella incluirá su petición en la cadena de oración de nuestra iglesia. Si usted quiere participar orando activamente en la cadena de oración de 24 horas, llame al hermano Onan Morel al celular número 8800-9770. Repito el celular 8800-9770. Y luego recibirá las peticiones de oración para la media hora que usted seleccione. Le invitamos a poder ver nuevamente las transmisiones de nuestros cultos virtuales y a compartirlos con hermanos, amigos, familiares, compañeros de trabajo o de estudio. Publíquelos a sus contactos en las redes sociales. Esta es una oportunidad para todos juntos podamos presentar el Evangelio de Salvación. Si usted ha sido parte de nuestra audiencia y quiere enviar un corto saludo de audio en donde nos cuente sus impresiones de los cultos virtuales que hemos transmitido, comuníquese por favor con la hermana Mirna Moncada al celular número 95 79 44 10. Repito el celular 95 79 44 10, y ella le indicará la forma de hacerlo. Escuchemos atentos un saludo fraterno de la audiencia en la voz de nuestro hermano en Cristo, Raúl Ferrera. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les saluda Raúl Ferrera, y es para mí un placer poderles saludar a la distancia, sabiendo, hermanos, pues que en estos tiempos, pues una situación muy difícil, pero hermanos, siempre tenemos esa dicha y esa facilidad de poder escuchar los cultos virtuales, sabiendo, hermanos, pues que esta es una manera muy gratificante de poder seguir escuchando la palabra de Dios y de poder fructificar nuestra alma y nuestro espíritu, ya que es muy necesario en estos tiempos. Amados hermanos, siempre los invito a escuchar estos audios, a poderlos compartir con nuestras familias, a poderlos compartir con los amigos y a poderlos compartir con las personas que en estos tiempos más lo requieren. Sabemos, hermanos, pues que las situaciones no son fáciles para muchas personas, pero siempre tenemos, hermanos, que dar ese aliento a muchas personas mediante la palabra de nuestro Señor. Así que, hermanos, los invito a que siempre estemos pendientes de los audios y que siempre los compartamos, que tengamos esa palabra plasmada en nuestro ser de la palabra de Dios para poder compartir el buen evangelio, el evangelio de la salvación que tanto necesita cada uno de nosotros, y que las personas que lo requieren también tengan esa palabra plasmada. Hermanos, pues es un placer, que el Señor les bendiga enormemente a cada uno de ustedes, les proteja y les ayude en cada uno de sus problemas. Igualmente, pues que el Señor bendiga a las personas que siempre están conformando el equipo de editar los cultos. Igualmente que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, a la congregación, al pastor Julio y a su familia. Siempre es un placer, hermanos, y que el Señor nuevamente les bendiga. Hasta pronto. Hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia,
Es el momento de honrar a nuestro Dios y Padre Celestial con nuestros diezmos y ofrendas. Esta es una oportunidad para compartir de lo que generosamente nos ha dado Dios, permitiéndonos sumarnos a su obra que lleva salvación a los perdidos mediante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme a orar, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por lo generoso que has sido con nosotros. Hemos de confiar en Dios, nuestro proveedor, y hemos de ser buenos mayordomos de todo lo que pones en nuestras manos. Damos gloria a tu nombre. Por ello traemos estas ofrendas y venimos a tus atrios. Gracias por santificar nuestras vidas, porque hoy comprendemos que estas ofrendas las ofrecemos a ti en justicia a tu grandeza. Nos gozamos de poder contribuir con ofrendas voluntarias y con alegría en nuestro corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Usando nuestro himnario, celebremos su gloria. Juntos cantemos un precioso himno, meditando siempre en su letra. Ahora entonaremos el himno número 378 del himnario Celebremos su Gloria, titulado Noble Sostén. El Señor sostiene a los justos, dice el Salmo 37, 17. Cantemos al Señor con gozo. De la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Toda esta lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar podré. Aleluya, aleluya.
Preparemos nuestros corazones para escuchar a nuestro hermano Ángel Ortega. Él nos estará compartiendo el tema del mensaje, la sabiduría en la vida del cristiano. Muy buenos días, hermanas y hermanos y amigos que nos escuchan. Mi nombre es Ángel Antonio Ortega Guevara. Voy a tener en esta ocasión el privilegio de abordar el tema en nuestra congregación, la Iglesia Comunidad de Gracia, el tema de la sabiduría en la vida del cristiano. Les voy a pedir que me acompañen en un momento de oración. Padre bendito, nuestro Dios Todopoderoso, venimos en esta ocasión a ti una vez más a depositar en tus benditas manos, Señor, este culto, esta predicación, el desarrollo de este tema. Ya te hemos pedido, Padre, que sea tu Santo Espíritu el que nos conduzca, que ponga las palabras en nuestra boca, que sean de gran bendición para nuestros oyentes, para nuestros hermanos, para todo el que escuche. Para honra y gloria de tu santo y bendito nombre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En el inicio vamos a pedir el favor de todos que tengan al alcance de cada uno la Biblia. Les voy a pedir ahorita que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 5. Repito, 1 Corintios 2, del 1 al 5. Si estamos listos, empezamos. Dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y tenemos a continuación otra lectura muy conocida. En el libro de Santiago, les voy a pedir que busquemos en el capítulo 1, la carta de Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice la palabra: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermanos, el tema de la sabiduría en la vida del cristiano es bien amplio, amplísimo, amplísimo. Vamos a hacer todo lo posible, desde luego guiados por el Espíritu Santo, resumir lo más que se pueda. En principio, vamos a ver algunos puntos de vista que se refieren casi a un sentido práctico, esencialmente. En primer lugar, vamos a decir que la sabiduría en general,
significa una destreza técnica. Lo encontramos eso en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículos 3 y 6. Versículos 3 y 6. Dice la palabra: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, dice el versículo 3. Ahora leemos el versículo 6, que dice: y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Esta cita bíblica se refiere al caso de las construcciones que iba a hacer el rey Salomón, y era necesario gente preparada. La siguiente referencia que tenemos es que la sabiduría, desde el punto de vista práctico, es una aptitud en artes y también es una sagacidad en los negocios. Si me ayudan, busquemos en el libro de Job, en el capítulo 12, los versículos 2 y el versículo 12. Job capítulo 12, versículo 2 y 12. Dice la palabra: ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. El versículo 12 dice: en los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Otra acepción se refiere a la habilidad en asuntos seculares. Lo encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 27, versículos 8 y 9. Dice la palabra: los moradores de Sión y de Arbad fueron tus remeros, tus sabios, oh Tiro, estaban en ti, ellos fueron tus pilotos. Los ancianos de Jebal y sus más hábiles obreros calafateaban tus junturas. Todas las naves del mar y los remeros de ellas fueron a ti para negociar, para participar de tus negocios. Mire qué interesante. Dice esta otra acepción que implica la sabiduría discernimiento para aconsejar. En este aspecto hay quienes aconsejan en forma negativa, utilizan la astucia para aconsejar negativamente. Y para ellos, porque quienes hacen uso del discernimiento en forma negativa, no están haciendo uso de una sabiduría divina. Nosotros nos vamos a referir única y exclusivamente a la sabiduría que viene de Dios. Sin embargo, vamos a leer aquí en segundo de Samuel capítulo 13, versículo 3. Creo que todos recordamos esta historia. Dice la palabra: y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. ¿Recuerdan, hermanos, que dio un consejo en este caso este hombre, pero impregnado de maldad? Otra acepción dice que la sabiduría implica prudencia para gobernar. Es decir, que todos los gobernantes
deberían, sin embargo no lo hacen en su mayoría, recurrir a esa riqueza de sabiduría que está disponible en las manos de Dios. Por ejemplo, en primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 28, nos dice la palabra: y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Este pasaje se refiere exclusivamente a un caso que le llevaron al rey Salomón de dos mujeres que se disputaban la maternidad de un niño. Y ya todos conocemos lo que recomendó el rey Salomón hacer en aquel momento. Y resulta que de esa manera, haciendo uso de esa prudencia, el rey averiguó fácilmente quién realmente de las dos señoras era la mamá del niño. No nos vamos a entretener más en este versículo. Pero el pueblo de Israel se dio cuenta y a partir de esa demostración de sabiduría de Salomón, temieron. El pueblo quedó con cierto grado de respeto, más de lo que ya tenían acerca de Salomón. También la sabiduría implica cordura, ante todo cordura. Cordura en la vida diaria, en la toma de decisiones. Las decisiones, hermanos, de la vida de un cristiano tienen que llevar el sello previo de la sabiduría de Dios. Encomendar todo lo que nosotros tenemos en mente hacer a las manos de Dios, y Él nos dará la cordura necesaria para actuar correctamente en la vida diaria y también para tomar decisiones que vayan impregnadas de ética, apegadas a la voluntad de Dios. La sabiduría consiste básicamente, esencialmente, en la aplicación práctica de lo que uno sabe a lo que uno hace o quiere hacer. Es decir, aplicar en la práctica correctamente aquellas cosas que sabemos. No vamos a lanzarnos como cristianos a aplicar en nuestras acciones de la vida diaria cosas que estén al margen de la voluntad de Dios, cosas que ofendan a Dios, de ninguna manera. Todo esto a fin de lograr para nosotros un buen vivir, para bien de la comunidad, para bien del testimonio que como cristianos estamos comprometidos con el Señor a dar. La sabiduría entonces es básicamente práctica, es práctica. En la vida diaria de un cristiano se ve a futuro y en el corto futuro los resultados de la aplicación en la toma de decisiones, en el momento de que toque aconsejar, en la vida diaria, en todos los aspectos habidos y por haber, de modo que demos a entender a las personas que nos conocen, con quienes trabajamos, con quienes nos relacionamos, qué hay en nosotros, que es una vida guiada por Cristo Jesús, por el Espíritu Santo de Dios. Hay algunas ocasiones en que la sabiduría se deriva de la tradición de los pueblos, por ejemplo, de los padres que nos han criado, etc. Se deriva también de la enseñanza, pero esta enseñanza, hermanos, no referida
a la enseñanza secular en aulas universitarias o en aulas de colegios de secundaria o en la escuela. Sería sumamente interesante que toda esa enseñanza fuera especialmente de la palabra de Dios, o también por simple experiencia, ¿verdad? Pero sobre todo por la enseñanza de la palabra de Dios. En el caso de los cristianos, los que ya conocemos al Señor, esa enseñanza en todo caso se hace en el hogar. Esa es el aula universitaria. También la sabiduría puede obtenerse como un don especial de Dios. Un don que no solo los gobernantes como Josué lo adquirieron. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, si me acompañan lo leemos. Deuteronomio capítulo 34, verso 9, dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Aquí hay muchos hermanos que dicen que ellos quisieran tener o queremos tener sabiduría como el Señor le dio a Salomón, como el Señor le dio a David, pero la realidad, ¿verdad?, es que necesitamos sabiduría urgentemente en todos los momentos de nuestra vida. Pero esa sabiduría, hermanos, yo me imagino que el Señor la va dando de acuerdo al interés que nosotros demostremos, al grado de fe que tengamos en Él. No solo David y Salomón necesitaban sabiduría en aquel momento. La sabiduría la necesitamos todos, absolutamente todos, en general, pero quienes estamos podría decirse, en la obligación y más que todo es un privilegio para nosotros tener de dónde o a dónde ir a pedir sabiduría si nos hace falta. Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 6 nos dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. La Biblia, de principio a fin, está impregnada y bien enlazado el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento en cuanto a este aspecto de la sabiduría. Es como el aspecto de la gracia de Dios, que ya tal vez nos quede tiempo de hablar algo de ella. La sabiduría tiene aspectos morales y tiene, más que todo, aspectos religiosos, si se pudiera calificar así. Y se presenta la sabiduría esencialmente como algo que se opone a toda maldad. Se presenta como lo que es opuesto a la maldad. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 23, encontramos que la palabra nos dice: el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Y aquí hacemos una pausa y decimos, bueno, ¿quién es aquel hombre de entendimiento? Pues es todo aquel hombre que está dependiendo de Dios, dependiendo de la sabiduría divina, de la sabiduría que viene del Señor Jesucristo. La sabiduría empieza
por dar a Dios el lugar preeminente en la vida. Es decir, que si en nuestra vida nosotros no permitimos al Espíritu Santo desarrollar todo lo que Él quiere para nuestra vida, todo lo que Dios quiere, difícilmente vamos a tener el goce, la bendición o las bendiciones de vivir en la práctica todos los elementos que implica la sabiduría, que son a la vista de todo mundo en la vida de un cristiano. Es palpable el determinar la sabiduría de un cristiano. Proverbios capítulo 1, verso 7, repito, Proverbios capítulo 1, versículo 7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este versículo es bien conocido por todo el pueblo cristiano y a cada rato lo repetimos. Y a veces lo decimos muy fríamente, porque en el menor descuido estamos, valga la redundancia, descuidando el temor que debe haber en nosotros acerca de Jehová, de nuestro Dios, de nuestro Señor. La sabiduría se extiende, hermanos, y abarca a toda la actividad humana, absolutamente todo lo que hacemos, decimos, practicamos, etc. Pues el Antiguo Testamento nunca separa lo religioso de lo secular. Algunas veces la sabiduría se relaciona muy estrechamente. Bueno, yo dije algunas veces, pero yo creo que todas las veces tiene una estrecha relación con el Espíritu de Dios. Como el Espíritu de Dios, como una ciencia sobrenatural que Dios da al hombre. Esto es bíblico, ya lo vamos a determinar. En el libro de Génesis, en el capítulo 41, versículo 8, nos dice la palabra: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Aquí se está refiriendo a un hombre malvado, ¿verdad? Como era el Faraón, el rey de Egipto. Y todos conocemos perfectamente bien la historia, cómo se endurecía cada vez más el corazón del Faraón y no dejaba salir al pueblo de Dios. Esas fascinantes historias que nos cuenta la palabra de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 6, encontramos lo que nos dice la palabra al respecto. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Aquí se trata de otro señor llamado Nabucodonosor, y también conocemos las enseñanzas que nos da la Biblia acerca de la actitud de estos reyes. En un sentido amplio, amplísimo, y que es el sentido que le queremos dar a estas opiniones, a este mensaje, es lo que hoy nos ocupa acerca de la sabiduría. En su totalidad, la sabiduría pertenece única y exclusivamente a Dios. El libro de Job, capítulo 12, versículo 13 nos dice: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Aquí queda enfáticamente demostrado que no hay hombre que pueda robarse la sabiduría que únicamente está en Dios, personificada en Cristo Jesús.
Digo esto porque hay un montón de gente letrada, hombres de letras, hombres que han estudiado, científicos, conocedores de partes de la ciencia, que se adjudican, no lo dicen, pero lo demuestran. Hay una exagerada petulancia en sus actuaciones, como queriendo demostrar que ellos lo saben todo por su propia cuenta. Ha nacido en ellos la sabiduría, y eso no es así. Todos sabemos, todo cristiano sabe que la sabiduría viene de Dios, todo conocimiento viene de Dios. El Señor nos da la sabiduría conforme nosotros le vayamos pidiendo. En el libro de Isaías, capítulo 31, versículo 2, nos dice la palabra: pero Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Daniel, el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 20 al 23, nos dice la palabra: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Aquí está enfáticamente demostrado, aquí está clarísimamente expresado dónde está la sabiduría y el poder, dónde están todos aquellos elementos inseparables de Dios, del Dios vivo y verdadero. Dice, sigue el versículo que estábamos, la cita que estábamos leyendo en el libro de Daniel. Continúa así: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Qué fascinante estas palabras de Daniel cuando estaba sirviendo allá en Babilonia. El Señor Jesucristo, nuestro Dios, manifiesta su sabiduría, hermanos, en la creación misma. Solo hay que entretenerse un poquito de tiempo y pedir ideas, pedir discernimiento al Señor para descubrir en la creación, en toda la creación, la sabiduría de Dios, simplemente observando, vaya, por ejemplo, los pétalos de una rosa, una flor, tan maravilloso que es eso. Otro ejemplo podría ser cuando vemos las mariposas que revolotean y cuando se posan tal vez en un charco en la calle o en el monte, y observar aquellos colores. ¿Qué mano humana puede hacer eso, sino solo Dios en su infinita sabiduría? La pregunta sería, ¿cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Y para qué lo hizo? Y nosotros desconocemos el por qué y el para qué. En todos los procesos naturales, como también en los diferentes procesos históricos de la sociedad humana, etcétera, etcétera, podemos seguir poniendo ejemplos. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 19, nos dice la palabra: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Lo que decíamos anteriormente.
Ahí encontramos y podemos observar la sabiduría de Dios, infinita sabiduría. Por falta de tiempo no vamos a leer el capítulo 28, que sería sumamente interesante, capítulo 28 de Isaías. Vamos a leer en Job capítulo 28, donde decimos entonces que es Dios y solamente Dios quien otorga la sabiduría al hombre. Un hombre puede ser una eminencia en sabiduría, en ciencia, etcétera, pero a ese hombre Dios le ha otorgado esa sabiduría. El libro de Job, capítulo 28, versículo 28, nos dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. En el Nuevo Testamento, la palabra sabiduría es traducida de la voz griega Sofía. Qué interesante, ¿verdad? Que hay un montón de mujeres que llevan ese nombre, Sofía. En el griego significa sabiduría. Y tiene exactamente el mismo significado que tiene en el Antiguo Testamento, con excepción del uso especializado que de ella hace Pablo, por ejemplo. Se usa para describir la prudencia práctica en la vida diaria de todos los seres humanos, debería ser, pero nos estamos refiriendo en este caso a la vida del cristiano. Ver en los actos del cristiano esa sabiduría que viene de Dios, esa prudencia en la vida práctica, ese cuidado que se debe tener en la vida diaria, el cuidado, la cautela para actuar y hablar, no solo para actuar, sino para hablar, la ponderación que debe observar el cristiano en todos los actos de su vida, un autocontrol, cuándo callar y cuándo hablar, qué decir, si conviene o no conviene decir lo que tengo pensado decir, medir las consecuencias de nuestros actos. ¿Agradará o no agradará lo que voy a decir o lo que voy a hacer a nuestro Dios? ¿Viene de Dios lo que voy a decir? ¿Viene del Señor lo que voy a hacer? Algo así nos podemos preguntar nosotros, si conviene o no para nuestra vida en general, para la vida de la sociedad, para los que nos rodean, porque una expresión mal ubicada, mal dicha, puede ofender, puede desatar contiendas con nuestros semejantes. La moderación fundamentalmente es lo recomendable. Mire qué fascinante lo que dice la palabra de Dios acerca del niño Jesús. En el libro de Lucas, capítulo 2, y aquí me voy a entretener un poco. Repito, en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 40, el versículo 40 y el versículo 52. Dice el versículo 40: y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y el versículo 52, siempre del capítulo 2 de Lucas, nos dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí dije que voy a hacer un alto porque se mezcla, diríamos, con la sabiduría, la gracia de Dios. Mire, la gracia de Dios, la sabiduría de Dios en nosotros y la gracia de Dios en nosotros, porque lo de Cristo nos lo ha transmitido Dios a nosotros, el Señor, nuestro Salvador. Por lo tanto, nosotros podemos pedir si no tenemos sabiduría, nos lo dice Santiago. Nosotros podemos
eh, como Cristo, ir creciendo en gracia, en la gracia de Dios, ir reconociendo que en todo lo que Dios nos va dando para que nosotros vivamos una vida agradable a los ojos de Dios, va creciendo en nosotros la gracia y nos dé la sabiduría necesaria para darle en todo la gloria a Dios, porque todo viene de Él, lo que sabemos, lo que somos y lo que hacemos tiene que reflejar en nuestra vida que somos hijos de Dios. La gracia de Dios, hermanos, ya hemos hablado un poquito de la sabiduría de Dios, pero la gracia de Dios, como un atributo que es inseparable de Dios, no existe independiente la gracia, es inseparable característica de Dios. La gracia es, podemos afirmarlo así, la actitud de Dios hacia el hombre. Es la generosidad, o también podemos decir que es la magnanimidad de Dios, la clemencia de Dios hacia nosotros, que somos seres rebeldes y pecadores, pero Dios manifiesta todas esas cualidades, esos atributos que crecían en el niño Jesús, la sabiduría y la gracia de Dios. En nosotros puede ocurrir lo mismo, ir que vaya creciendo en nosotros la gracia. La Biblia entrelaza bien exactamente el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y hace de esa idea de la gracia, de la sabiduría, una idea enfática, una idea de gran magnitud. En el Nuevo Testamento la gracia está centrada, absolutamente centrada en la persona del Señor Jesucristo. Él, el Señor Jesucristo, es la gracia de Dios manifestada por acción de la voluntad divina, por la voluntad de Dios. Y las Escrituras son firmes, son vigorosas en enfatizar que el hombre no puede hacer nada para merecer sabiduría de Dios y gracia de Dios. Pero por supuesto que más adelante tal vez nos quede tiempo para hablar un poquito más de cómo la sabiduría puede ir aumentando en nosotros y el agradecimiento de parte de nosotros hacia Dios, ir retornando la gloria para el Señor, porque desgraciadamente nosotros apenas tenemos un pequeño éxito en alguna cosa, nos atribuimos ese éxito a nosotros, a la capacidad muy limitada que tenemos como humanos. No nos acordamos muchas veces de retornar y dar gloria a Dios, las gracias a Dios, porque Él es el que nos da los recursos para el éxito que podamos tener. Es como el problema de la fe, por ejemplo. Dicen algunos teólogos que la fe, concretamente la fe, es la aceptación de la gracia de Dios, y yo digo que eso es cierto, ciertísimo. No podemos, ¿cómo se llama?, independizar la fe de la gracia de Dios, o al revés. No es que la fe es, ¿cómo se llama?, la que origina la gracia. No, la escasa fe que pudimos haber tenido en el momento de nuestra conversión para aceptar la gracia de Dios, que en otras palabras es aceptar la oferta de salvación en el Señor Jesucristo, no da origen a la gracia, la fe.
toda la idea neotestamentaria de la redención y la salvación gira en torno a la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que se manifiesta en la vida, en la obra, en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios es la base de nuestra justificación, la verdadera buena nueva y la esencia misma del Evangelio. Ay, Señor, ¿qué más podemos decir? Que esa gracia, por esa gracia de Dios que crecía enormemente en la vida del niño Jesús, que nos dice Lucas, es que nosotros somos reconciliados. Dios nos reconcilia consigo mismo, nada menos que en la cruz de Cristo. Ahí se ve reflejado todo. También quería recordar algo que nosotros en la vida cristiana cada vez lo sacamos a relucir, la cita bíblica de Santiago capítulo 1 versículos 5 y 6. Dice Santiago en su carta, qué texto más fabuloso, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, pero ¿todos qué? Los que piden con fe. Dice la cita bíblica, permítame que se me hizo Y si alguno, dice la palabra, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ay, abundantemente. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, mire que ahí ya mencionamos la fe, es otro detalle. Estaba la sabiduría, la gracia y la fe. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dije que este versículo es muy citado por nosotros. La vida cristiana, hermanos, en su totalidad, globalmente, sin dejar nada fuera, la vida cristiana está contenida en la gracia de Dios. No puede existir la vida cristiana aparte de la gracia de Dios. Y ahí va incluida la sabiduría, infinita sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios, como es la gracia de Dios, son atributos de Dios que nosotros no podemos medir. Nos dicen varios estudiosos que la gracia de Dios, que la sabiduría de Dios tienen las características de ser algo insondable, algo que nosotros no podemos averiguar porque nos es imposible dada la limitación de nuestra mente. No podemos conocer a fondo en qué consiste la gracia de Dios. Entonces, hermanos, la sabiduría divina es un don exclusivo de Dios, viene de Dios. Solo en Él y solamente en Él la podemos encontrar. Por eso Santiago nos dice que hay que pedirle a Dios. Pedir con entendimiento, con fe, fundamentalmente con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice otro pasaje. ¿Y cómo nos da la sabiduría el Señor? Pues abundantemente. ¿Se imagina usted o nos imaginamos los grandes almacenes que no tienen límite de la
la abundante misericordia, la abundante sabiduría de Dios, la abundante gracia de Dios. Por eso dijimos antes que es insondable, no tenemos capacidad de conocer para decir hasta aquí termina la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es necesaria para todo servidor en la iglesia. No hay miembro de la iglesia que no necesite la sabiduría de Dios. Por muy pequeño que se crea, necesita la sabiduría, o por muy encumbrado que se crea alguien, necesita de la sabiduría de Dios. Pablo firmemente contrapone la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está reflejada en Cristo Jesús, o mejor dicho, está resumida en Cristo Jesús. Pablo critica aquella sabiduría por su orgullo, la sabiduría del hombre, sus prejuicios. La sabiduría humana está llena de prejuicios y muchas veces esa sabiduría se puede utilizar para lo malo, pero está llena de orgullo. Y ese orgullo característico del no creyente es el orgullo que evita casi siempre que la persona conozca al Señor y que produce en la persona inconversa aquel rechazo a las cosas de Dios. Va en contra de Dios y esa oposición se extiende hasta la revelación divina. La revelación, es decir, la palabra de Dios, produce en ese tipo de personas un rechazo, porque esa persona cree que lo que él sabe es superior a lo que Dios le está ofreciendo. Primera Corintios capítulo 3 versículo 18 dice, mire qué interesante, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Parece una contradicción, pero mire qué interesante. Si alguno se cree sabio, hay muchos que se creen sabios en su propia opinión, pero ¿qué dice Pablo? ¿Qué nos dice la palabra revelada? Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Bendito Dios. Todos los que basan su vida en esa respuesta, en esa supuesta sabiduría, siempre fracasan en el área espiritual. No hay persona alguna que basándose en su propia sabiduría, en sus propios conocimientos, en sus propios juicios, haya tenido éxito, ni material ni espiritual. Puede haber tenido éxito, pero esos son éxitos en el campo material, son con objetos, cosas materiales, etcétera, en los cuales el hombre finca su corazón, todo su futuro está ahí. Eso es efímero, porque ¿qué puede llevar cuando el Señor le llame a cuentas? ¿Qué puede llevar de todo eso? ¿O qué puede disfrutar el hombre? Si el hombre que está con su corazón postrado en hacer riqueza, en amasar riqueza, de nada le va a servir porque todo lo que acumula otro es el que lo va a disfrutar y mal disfrute. La sabiduría de lo que estamos hablando, de la sabiduría de Dios, proveyó, eso es lo más maravilloso, mire hermano, proveyó una salvación gloriosa. ¿Qué hombre puede desvirtuar esto? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 33, nos dice, mire cómo clama este hombre, este varón de Dios. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, con signos de admiración. Clama, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Efesios capítulo 3, versículo 10 nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto que parece a los hombres una locura, porque hay muchos que dicen que esta es una locura. Todo aquel cristiano que va intentando hablar de la palabra de Dios, se encuentra un rechazo y nos califican de locos a veces, algunas gentes. Eso es realmente esa locura, los que califican así como locura a la sabiduría de Dios, es en la práctica, hermanos y hermanas, real y verdaderamente la cumbre de la sabiduría de Dios. Entonces podemos afirmar que Cristo, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor Jesús, es la sabiduría de Dios. En persona es la sabiduría de Dios y llega a tal grado a ser la fuente inagotable de la sabiduría verdadera, de la sabiduría real para todo el creyente que así lo quiera abastecerse de sabiduría en Jesús. Ahí está la fuente inagotable. Es una fuente que cuenta con inmensidad de sabiduría, de gracia, de misericordia y de fe. Dije que esa para el creyente es una fuente inagotable con el fin de que es decir, el creyente, llegue a entender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es Cristo mismo. Y también para que el cristiano, nuestro pueblo cristiano, nuestros hermanos, todos nosotros que necesitamos con urgencia la sabiduría de Dios, alcancemos en ella la madurez espiritual que necesitamos y consigamos de esa manera la dirección práctica para nuestra propia vida, para nuestros actos, para bien de nuestra sociedad, para vivir una vida victoriosa llena de sabiduría divina que solo la encontramos en Cristo Jesús. Esos juicios, esos criterios, esos principios que encontramos en la sabiduría de Dios, para nosotros son insondables, para nosotros son inescrutables. Para nosotros la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, la gracia de Dios es inconmensurable. ¿Qué significa eso? Bueno, son juicios, los juicios de Dios, la palabra de Dios, inclusive la misericordia que Dios tiene para con nosotros, es insondable, la sabiduría de Dios, porque es para nosotros imposible de averiguar y conocer a fondo. Solo creemos, solo tenemos fe en Dios. ¿Y por qué decimos que es inescrutable? Bueno, sencillamente porque no sabemos dónde averiguarlo completamente, sabemos dónde encontrar, porque hemos dicho que en Jesús está la fuente de toda sabiduría, pero no averiguamos cuán grande es esa sabiduría. ¿Y por qué decimos que es inconmensurable? Bueno, porque las cosas de Dios, la sabiduría de Dios en su única y completa sabiduría, soberanía de Dios, Dios no está sujeto a darle cuentas a nadie. Entonces sus atributos, como son la sabiduría, la misericordia, la gracia de Dios, no está sujeta a medida o valoración que un humano pueda hacer.
Nadie humano puede, y peor aún un pecador, puede medir o valorar, darle un valor a la sabiduría, a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios. Está disponible la sabiduría de Dios para todo el que la necesite y la pida. Nos lo dice, nos enfatiza Santiago en su gran obra, en esta carta. Lo vuelvo a leer, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero hay que pedirla con fe. Bajo esa condición es sin límite. En conclusión, nosotros podríamos decir que en cuanto a la sabiduría de Dios, trasladada al cristiano, nosotros no entendemos todavía el gran privilegio que tenemos de ser adjudicatarios, podríamos decir esa palabra, de la sabiduría de Dios, y está ahí como quien tiene una bodega enorme y que todos los días puede ir a abastecerse de todo lo que va necesitando en el diario vivir. Podíamos comparar la sabiduría de Dios, los grandes recursos que Dios tiene disponibles para el ser humano, para los creyentes, en momentos difíciles como hoy los tenemos, que nos dé discernimiento, que nos dé valor, que nos dé sabiduría en abundancia para resistir, para entender, para resistir los embates del enemigo y para poder encontrar la salida espiritual, ese alcance de una madurez que necesitamos tener, madurez espiritual, saber discernir, lo conseguimos todo en la sabiduría de Dios, en la sabiduría que Dios está ofreciendo. Y solo es de que nosotros lleguemos y postrados le adoremos y reconozcamos que somos tan miserables y su misericordia se ha manifestado en nosotros, que somos necesitados plenamente, que necesitamos en cada momento de nuestra vida de sus verdades, de sus consejos, de sus juicios, de sus dichos, de la multiforme sabiduría de Dios. Somos necesitados, ahora y siempre. Les voy a pedir, hermanos, que me acompañen en una corta oración. Estamos sumamente agradecidos con nuestro Dios. Oremos. Nuestro bendito Señor, nuestro Dios Todopoderoso, tú eres el soberano, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, porque tu palabra nos invita a buscar tu sabiduría que tanto necesitamos en momentos tan difíciles como estos y muchos otros que vienen. Vamos a necesitar cordura, sensatez. Necesitamos para tener una vida conforme a tu santa voluntad, impregnada esta vida de tu sabiduría, Señor, de tu conocimiento, para entender tu voluntad, para discernir aquellos momentos difíciles, para tener paz, para tener tranquilidad, para tener una vida plena en Cristo Jesús. En ese nombre que es sobre todo nombre, te agradecemos y te damos las gracias por este privilegio de estar hablando contigo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. A continuación, toda la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia se prepara para participar en la Santa Cena, dirigidos por nuestro hermano Alejandro Aguilar. Amados hermanos, le damos gracias a Dios por la exposición de su santa palabra. A continuación, le pido que nos preparemos para poder celebrar la Santa Cena. La Cena del Señor es una ordenanza que el Señor Jesucristo dejó establecido para su iglesia, así mismo como el bautismo. La Santa Cena tiene
propósitos bastante claros y específicos para nosotros. Quisiera repasar para que podamos adecuadamente tomar la cena del Señor. La Santa Cena nos prepara en un alto examen de conciencia para quitar en arrepentimiento de nuestras vidas lo que no le agrada al Señor. Asimismo, busca que nosotros podamos hacer su voluntad. En ese autoexamen de conciencia nos recuerda su santa palabra y qué es lo que nosotros debemos poner en práctica de ella, para que podamos ser esa iglesia sin mancha y sin arruga que Él viene a buscar. La Santa Cena nos prepara para recibir al Señor Jesucristo como su iglesia ante el inminente arrebatamiento de este mundo perdido, queridos hermanos. Nos recuerda y asimismo nos permite anunciar que el Señor Jesucristo nos ha constituido como su iglesia, no nosotros a nosotros mismos, y que le pertenecemos a Él y hemos sido comprados por su sangre, y por ende somos beneficiarios de las bendiciones del nuevo pacto. La Santa Cena también nos recuerda que el Señor Jesucristo está vivo y regresará, queridos hermanos, porque Él así lo dijo. Él está vivo y está intercediendo y mediando por nosotros como su iglesia. Como segundo aspecto, antes de celebrar la cena, recordemos quiénes pueden tomar la cena. Esta es una celebración que debe tomarse con discernimiento. ¿Con discernimiento de qué? Con discernimiento del cuerpo de Cristo. Es decir, debe ser tomada por hermanos en Cristo, quienes en arrepentimiento y con fe hayan recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. O sea, que hayan nacido de nuevo por la gracia de Dios, por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Asimismo, los que hayan recibido las aguas del bautismo, dando testimonio de su nueva vida en Cristo. Esta celebración no es apta para niños, que aún no tienen la conciencia y el discernimiento de lo que están haciendo. Dicho lo anterior, queridos hermanos, y estando bien persuadidos y seguros de lo que estamos haciendo, le pido que inclinemos nuestros rostros para que en oración podamos hacer ese autoexamen de conciencia y asimismo podamos dedicar estos elementos que usted ha debido preparar antemano, que es un trozo de pan y agua por los que estaremos orando para poder hacer esta celebración que glorifica a nuestro buen Dios. Amados hermanos, les pido que inclinemos nuestros rostros. Padre bueno, Señor de la gloria, Señor glorioso y eterno, Dios todopoderoso, no hay nada imposible para ti. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas, Señor, por las pruebas, por las dificultades, por tus cuidados, Señor, por tus bendiciones. Te agradecemos, Señor, que tú nos has rescatado de este mundo, Señor, para hacernos tus hijos. Te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor. Te damos gracias por tu bondad, Señor. Te damos gracias por tu paciencia para con nosotros, Señor, porque nos sostienes y nos guías, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos ilumina en este mundo, Señor, que está en tinieblas. Te pedimos, Señor, que siempre la tengamos presente, Señor, que siempre recordemos todas aquellas enseñanzas, Señor, esos mandatos, Señor, que hemos recibido de tu palabra, Señor. Todo aquello que hemos aprendido, Señor, de la exposición de tu santa palabra, Señor, para que podamos, por medio de ella, Señor, glorificarte, podamos honrarte, Señor. Podamos buscar, Señor, cómo ponerla por práctica, Señor. Cómo podemos accionar, Señor, esa fe que viene por el oír tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a entender lo bueno y lo malo, Señor. No por nosotros mismos, Señor, sino por la guía de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a apartarnos, Señor, de aquellas cosas que no son agradables para ti en nosotros, Señor. Y que aún
porque estamos en esta vieja naturaleza, Señor. Estamos en este cuerpo, Señor, débil. Somos propensos al pecado, Señor, y te pedimos que nos ayudes a podernos apartar, Señor, de lo que no te agrada. Tú pones en nuestros corazones, Señor, en nuestras conciencias, Señor, aquellas cosas que hemos hecho mal y que necesitamos arrepentirnos, Señor, y que necesitamos cambiar esa actitud. Aquellas cosas que necesitamos enmendar también, Señor, en la medida de lo posible, Señor. Cambiar, Señor, por bien cualquier daño que nosotros hayamos hecho, Señor. Sea de palabra, Señor, por acción, Señor, o aún por cosas que es correcto, Señor, según tu palabra y tu mandato que nosotros debiéramos hacer, Señor, y no las hemos hecho. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad cada día. Fortalece nuestras vidas, Señor. Danos ese impulso, Señor, que solamente proviene de ti, Señor, a la potencia de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Te pedimos esa bendición que tú quieres darle al ser humano, Señor, para la cual tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, para la cual Él murió en la cruz. Te pedimos, Señor, que podamos, Señor, ser aptos, Señor, para recibir esa bendición, no por nosotros mismos, Señor, sino porque tú nos has limpiado, Cristo Jesús, porque nos has comprado con tu sangre. De esa forma, Señor, te pedimos que estos elementos que hemos preparado, Señor, este pan y esta agua, Señor, para celebrar tu Santa Cena, Señor, sean bendecidos por ti, Señor. Cumplan ese propósito en nuestras vidas, Señor, para el cual tú los has provisto, Señor. Para edificar tu iglesia, Señor, para proclamar siempre, Señor, que tú estás vivo y regresarás, Señor. Para proclamar, Señor, para anunciar que tú moriste por nosotros, que tú nos compraste con tu sangre, Señor, y que te pertenecemos. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes cada día a glorificar y honrar tu nombre. Todo esto, Dios bendito y glorioso, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre santo de tu amado Jesucristo. Amén. Amados hermanos, les invito a que se preparen para celebrar la Cena del Señor. Para ello les pido que busquen en su himnario Celebremos su Gloria, el que utilizamos en la iglesia, el canto número 3, que se llama Santo, Santo, Grande, Eterno Dios. Y acompañen en su entonación a la hermana Andrea Pino, quien nos estará dirigiendo en esta alabanza. Asimismo, le motivo a que busque un trocito de pan y un vasito con agua y los tenga a mano para seguidamente poder realizar la Santa Cena. El Señor les bendiga. Venid, adoremos delante del Señor nuestro Hacedor. Salmos 95, 6. Himno número 3. Santo, Santo, grande, eterno Dios. Santo, Santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible,
inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Queridos hermanos, le pido que por favor usted pueda disponer de sus elementos, el pan y el agua, y los tenga a mano, y que nos acompañe en las lecturas de 1 Corintios 11, del 23 al 26, donde el apóstol Pablo nos muestra cómo debemos celebrar esta cena del Señor. Le pido que nos acompañe en esta primera lectura. Vamos a leer 1 Corintios, versículos 23 y 24. Dice la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Puede comer el pan, amado hermano. Gloria a Dios. Vamos ahora al versículo 25 y le pido que pueda tomar la copa con el agua o el vaso donde usted lo ha dispuesto. Dice así la palabra del Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Puede tomar, amado hermano. Gloria a Dios. Vamos ahora, Señor, a leer el último versículo, el versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya, gloria a Dios, queridos hermanos. Le damos gracias al Señor porque nos permite este gran privilegio como iglesia. Este gran privilegio que nos ha facilitado Él a través de haber roto ese velo para que nosotros podamos acceder al lugar santísimo. Ese velo es su cuerpo, que fue molido, que fue destrozado, que fue muerto por nosotros, queridos hermanos, por nuestros pecados. Le pido que siempre podamos tener esto presente y que busquemos siempre hacer esa reflexión por medio de la palabra de Dios para que le podamos agradar cada día. Con esto, queridos hermanos, me despido y le doy gloria a Dios por esta oportunidad de haber compartido con ustedes esta Santa Cena. Que el Señor les bendiga. Como creyentes debemos imitar a los niños memorizando versículos de la Biblia, así que hoy queremos compartir con ustedes que nuestros niños y niñas nos presentan el versículo memorizado en la escuela bíblica infantil, en la clase Abejitas, niños Manuel y Fabiana Bonilla, maestra Ana Paola, texto bíblico Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Nos despedimos dando gracias a Dios por su favor de permitirnos escuchar su santa palabra. Les invitamos a estar pendientes de las siguientes transmisiones y a poder ver y escuchar nuevamente toda la serie de mensajes que ya hemos difundido anteriormente. Dios nos bendiga y nos guarde de todo mal durante toda esta semana que iniciamos hoy. A Dios sea la gloria. Hasta pronto.
Pasen una feliz semana.